con Víctor en los temas de social media para Spirit. Así que pues les doy la más cálida bienvenida. Como les decía, yo estoy aquí en Madrid y vamos a compartir también, les voy a compartir algo aquí en mi pantalla un segundito. Perdón que se me fue aquí el... Listo. Bien, entonces, bueno, pues hoy tenemos este webinar, el primero del año, titulado Claves para un proyecto de transformación cultural exitoso. Y bueno, para quienes no nos conocen y para quienes nos vayan a ver en redes sociales, presento a Víctor. Víctor Ardura es International Partner y Trainer del Barrett Value Center, es Managing Partner de Spirit Happiness First, son consultores, Víctor es conferenciante y además es profesor asociado en ESADE, EADA, la Universidad de Barcelona y en máster y posgrados de diversas universidades y escuelas de negocio europeos. También es autor del libro Propósito y Valores, cómo hacer que la cultura de tu organización florezca, que ha sido publicado por Editorial Profit. Así que, Víctor, bienvenido, buenas tardes otra vez y te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, antes que nada, a todas las personas que os habéis conectado, probablemente a los que también nos vais a ver después de la grabación del vídeo y, por supuesto, a ti, Darío, muchísimas gracias. Como decía Darío, pues podéis contestar por el Menti con ese código que os hemos puesto ahí en el chat cuando consideréis, ¿vale? Para también un poco pues tener vuestra opinión respecto a esas barreras o esos límites o esos elementos que limitan un poco, ¿no? Los proyectos de transformación cultural. La agenda, tenemos poco tiempo, este era un poco la frase, la pregunta que os hacíamos, ¿no? Respecto al tema. Tenemos, como siempre, poquito tiempo porque no queremos extendernos mucho, que van a ser más o menos 25 minutos los que voy a hablar yo. ¿Y de qué voy a hablar? Pues vamos a empezar con eso que estábamos preguntando, un poco en base a nuestra experiencia de más de 20 años trabajando en proyectos de transformación cultural, cuáles son las limitaciones, las barreras que nos encontramos más habituales, ¿no? en los proyectos de este tipo, qué fases normalmente abordamos, ¿no? Cuando trabajamos un proyecto de este tipo también, y qué aspectos son importantes gestionar, elementos que son muy importantes gestionar, y también qué metodologías pueden sernos útiles para el trabajo en proyectos de transformación cultural. Antes de empezar un poco con esas limitaciones, me gustaría un poco, bueno, los últimos años evidentemente hay muchísimas investigaciones, estudios que nos dicen cosas, ¿no? A veces interesantes sobre los proyectos de transformación cultural. Fijaros, aquí hemos escogido algunas de ellas desde el año 22 en adelante hasta el 24, desde la Sloan Management School del MIT, ¿no? La Escuela de Negocios del MIT, nos dicen que más del 70% de los proyectos de transformación digital fracasan, ¿no? Y que incluso normalmente cuando les preguntamos a los directivos, la razón principal que esgrimen la mayoría es el tema, 62% de las respuestas que tiene que ver con la cultura corporativa. Fijaros, ¿y por qué os pongo esto para iniciar? Porque estamos hablando, probablemente en el último año, el auge, ¿no? En las conversaciones diarias, en nuestro trabajo, en el mundo del management, de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y al final la inteligencia artificial no deja de ser como la digitalización, como la mayoría, ¿no? De proyectos que tienen que ver con nuevas tecnologías y con innovación, ¿vale? Elementos que al final nos parece que a veces poner la importancia en el proceso, en la tecnología, puede ser, sí, pues lo que toca, pero al final después, cuando se tienen que poner en marcha todas estas iniciativas, y pues muchas veces lo que resulta es que el gran elemento limitador es pues la cultura y sobre todo la mente de las personas, ¿no? Otros estudios muy interesantes, por ejemplo, Arbingen, conocido bastante, una empresa muy conocida en el mundo también en temas de cultura, ¿no? Dice que el más del 90% de los ejecutivos afirma que la cultura organizativa, su importancia está incrementándose cada vez más, ¿no? E incluso un 46% de los mismos dice que cuando impulsas la cultura mejoras el crecimiento, la retención, el compromiso y la productividad de los empleados. Muy interesante, ¿no? Por otro lado, fijaros, llevándolo más a un terreno de lo latino, por eso he escogido la última estadística de PricewaterhouseCoopers, pero para Latinoamérica, ¿sí? Lo que dice es que aquellas compañías
que tienen culturas, digamos, distintivas, culturas fuertes, que consideran que tienen una cultura realmente buena y que es una ventaja competitiva, el 74% de sus líderes afirma que esto les facilita tomar decisiones rápidas. El 69% de los líderes de estas compañías con culturas distintivas dicen que innovan de manera más rápida en productos y servicios, y el 66% dicen que esto les facilita responder de manera más rápida a las necesidades de los clientes. O sea que, incluso llevándolo a un terreno más de, ¿no? Porque a veces vemos estadísticas y estudios que parece que vienen de Estados Unidos o de otras culturas anglosajones y pensamos, bueno, esto a lo mejor en nuestra casa pues no funciona. Bueno, pues parece que sí, ¿no? Venga, vamos a hablar un poco, tú me vas contando después, Darío, si la gente va poniendo cosas ahí en el cloud, ¿no? O lo que va comentando la gente en el chat, Así pero es. en base a nuestra experiencia, ¿no? Y a los proyectos que hemos hecho, y hemos hecho muchos, os lo puedo garantizar, ¿qué es lo que nos aparece un poco como temas así importantes, ¿no? Un primer tema es, igual que en las organizaciones tenemos pues indicadores, y los directivos, ¿no? Tienen indicadores para temas financieros, indicadores para saber hasta qué punto el cliente está satisfecho o si estamos haciendo bien las cosas a nivel de cliente, indicadores incluso de procesos. Bueno, pues qué pasa cuando llegamos al terreno de la cultura, ¿no? Entonces, un tema importante aquí, yo creo, hoy tenemos herramientas y tenemos maneras de poder medirla, ¿vale? Empezar un proyecto de transformación cultural, pues a base de hacer unas formaciones, a base de hacer unos programas de, a lo mejor, de no sé, de desarrollo, bueno, eso está bien, pero ¿dónde estás? ¿Cuál es el punto de partida? Como en cualquier proyecto estratégico, es muy importante saber dónde estás, desde dónde se inicia el proyecto, ¿no? Y cómo estamos, ¿no? Vamos a ver después, cuando hablemos de esto de la medición, ¿vale? Que, bueno, pues medir, para mí, yo creo que es básico. Y sobre todo, muchas veces, además, nos da también el poderío respecto al liderazgo de que la cultura es una cosa que es gestionable y que lo podemos monitorizar. Podemos después también ver un poco si mejoramos, cómo evoluciona nuestra cultura, ¿no? Que a aspectos negativos a lo mejor como si mejoran, los positivos incluso si se afianzan y si se consolidan, ¿no? Otro elemento también que consideramos muy interesante, ¿vale? Y que suele ser un límite, es lo que ponemos ahí como insuficiente participación de los grupos de interés, de los stakeholders. Cuando hablamos de cultura, normalmente, evidentemente, el stakeholder principal en un proyecto de este tipo son los empleados de la organización y colaboradores, ¿no? ¿Sí? Evidentemente también podemos involucrar, y es posible hacerlo. Pocas organizaciones se atreven, tienen el coraje, la valentía de preguntarle también a otros grupos de interés, pero se puede hacer, ¿vale? Ahora bien, aquí lo que me interesa sobre todo subrayar, ¿sí? Es que normalmente, fijaros, yo llego a muchas organizaciones cuando a lo mejor vamos a hacer una reunión, ¿no? Y a veces entras y ves pues esas palabras tan bonitas, ¿no? Que tienes en las paredes a veces, en las salas de reuniones, en el hall, un hall grande a veces, ¿no? Tipo integridad, transparencia, ¿vale? Palabras de estas muy bonitas. Nosotros a eso le llamamos los valores declarados, ¿no? Pero una pregunta que muchas veces les hago yo a los equipos directivos es: ¿de dónde vienen esas palabras? ¿Quién las ha escogido? ¿Vale? Entonces, en muchas ocasiones la experiencia me dice, la mayoría, ¿vale? Bueno, esto fue que nos reunimos el equipo de dirección hace 2 o 3 años o hace 5, o contratamos un consultor de branding y de comunicación que nos puso y definimos con ese consultor. Entonces, claro, ¿de dónde viene? ¿Ha participado gente en definir cuál es la estrategia que queremos? ¿Vale? Fijaros, cuando me contestan esas cosas, que es muy habitualmente, pues como mucho llegas a la conclusión que ha participado la gente de arriba. Porque una cosa es participar y otra cosa es comunicar. No nos equivoquemos. Claro, lo hemos comunicado a todo el mundo, muy bien, pero si tú no has formado parte, no te has involucrado en ese proceso, no te sientes tan partícipe, claramente. Por eso, cualquiera que sea la manera en la que hagamos los proyectos, consideramos que es muy importante utilizar herramientas de inteligencia colectiva y preguntar, y que la gente, ¿sí? Hagamos cualquier tipo de intervención la que hagamos, desde un diagnóstico a un trabajo posterior, ¿vale? Siempre es importante que la gente sienta que está participando. En organizaciones muy grandes a veces podemos hacerlo a través de encuestas, a través de, ¿sí?, herramientas, ¿vale? Para que llegar a todo el mundo. En organizaciones más pequeñas muchas veces puedes hacer muchas más cosas porque no tienes las dificultades que tienes en las grandes con la dimensión a nivel de personas, ¿no? Un tercer tema aquí que ponemos es la vinculación entre la cultura y la estrategia, ¿no? Es decir, evidentemente la cultura
es un tema estratégico y cuando vamos a decidir qué cultura tenemos, debería eso tener coherencia con el modelo de negocio y la estrategia que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Y esto, aunque parezca muy de perogrullo, muchas veces no siempre se cumple. Primer tema muy interesante. El proyecto de cultura en muchas organizaciones de inicio solo es del área de recursos humanos o people and culture o como que le llamemos ahora, que hay versatilidad de nombres, ¿vale? A cuál más interesante, ¿no? Entonces, bueno, eso ya te hace pensar, no va a estar involucrada la dirección y el liderazgo, ¿vale? Fijaros, tema muy importante. Entonces, a lo mejor acabamos decidiendo una cultura que no tiene mucho sentido con el negocio y con nuestra estrategia. Eso no debería ocurrir, ya lo decía, ¿no? Aunque no está muy clara la autoría, ¿no? Pero Peter Drucker, aquello de que la cultura, y es cierto como la vida misma, se merienda la estrategia para desayunar, ¿vale? Entonces, cuidado con esto porque normalmente esto es súper importante, ¿vale? Fijaros, os pongo un ejemplo. Una organización que a lo mejor dice que la uno de los elementos más importantes es la relación con el cliente. Muy bien. Pues a la hora de trabajar la cultura, si nosotros queremos relacionarnos muy bien con el cliente, satisfacerle, colaborar con él, etcétera, co-crear incluso con él, ya en un nivel mucho más elevado todavía, claro, muy probablemente cuando vayamos a modelar esa cultura, ¿vale? Pues probablemente tendremos que, por ejemplo, la capacidad de escucha, si realmente te quieres relacionar bien con el cliente, ¿vale? La capacidad de escucha de las personas, no solo de las que se relacionan con el cliente, sino también internamente, por ejemplo, debería ser una habilidad, debería ser un valor, ¿vale? Escuchar bien, entender, ¿sí? Para poder co-crear, para poder, ¿sí? Importante, ¿vale? Entonces, creo que esto es súper importante que también lo hagamos, ¿no? Un cuarto tema que he puesto aquí, y este es gracioso porque eh, es algo que cada año que pasa nos lo encontramos más. El tiempo de los líderes. Fijaros, os voy a poner un ejemplo además muy, muy actual porque hace 2 días que me pasó esto, ¿no? Hablando con una gran empresa además que está interesada en hacer un proyecto de cultura, ¿vale? Y esto me pasa, como digo, cada vez más. Y entonces les dices, bueno, evidentemente vamos a tener que trabajar unos talleres con el equipo de liderazgo, ¿no? Unos talleres, estamos hablando de cultura, estamos hablando de cosas profundas, ¿vale? De valores. Y entonces te dicen, y pones ahí en la propuesta o tal, él estaba presentando una propuesta, que les propongo un día y medio de taller con el equipo de liderazgo, de más alto nivel, ¿eh? ¿Vale? Entonces, un día y medio, me decían. Y esto me pasa cada vez más, ¿vale? Entonces dices, a ver, un momentito, vamos a ver. Y esto además, cuando hablas con los líderes, cuando los conoces y cuando empiezas a hacer el proyecto, es un tema que sale muy interesante, fijaros. Tú le dices entonces a los líderes, vale, vale, ¿qué pasa? Que la cultura no es un tema estratégico, entonces, para vosotros, para que podáis estar un día aquí trabajando este tema, un día y medio, me da igual, ¿vale? No es un tema estratégico. ¿La respuesta cuál es? 99% de los casos, nadie me ha respondido. De hecho, digo, por si acaso, ¿es un tema estratégico? Responden sí, los líderes, ¿vale? Sí, muy bien. Entonces digo, vale, entonces, si tú tienes que trabajar en la reflexión y en pensar la estrategia para los próximos años, ¿no? Hacer lo que sea, algunos le llaman planes estratégicos, otros sesiones de design de la estrategia, etcétera, ¿vale? ¿No dedicas varios días al año para hacer eso? Pregunta trivial, ¿vale? ¿La respuesta cuál es? Sí. La respuesta es sí, ¿vale? Pero la realidad cuál es? Cuando empezamos a este tipo de proyectos, siempre tenemos aquí un, una batalla, ¿vale? Un caballo de Troya brutal con el tema del tiempo de los líderes. Ahí también pongo el tema del alineamiento de los líderes, ¿vale? ¿Y por qué lo digo esto? Bueno, porque evidentemente vamos a tener que trabajar, ¿vale? Con el equipo de liderazgo al final, y aquí empiezo a hablar de líderes, que vais a ver que es un elemento, no sé si aparece en las respuestas de las personas, Darío, que están poniendo ahí en el Menti, pero para mí, si tuviera que escoger probablemente una palabra solo, pondría liderazgo o líderes, ¿no? Porque ¿qué pasa con los líderes? Otro tema muy importante es si están alineados o no están alineados, ¿vale? Si son un equipo que tiene, ¿sí? ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Fijaos, ahora recuerdo, por ejemplo, un proyecto hace unos cuantos años, ¿vale? Porque, claro, a veces haces proyectos en los que ellos piensan, hay un tema de cultura desde el liderazgo, pero después te reúnes y haces cosas con ellos y ves que el equipo, lo que pasa es que hay, pues, diferentes opiniones, hay un desalineamiento muy elevado, ¿vale? Hacia dónde hay que ir, hacia cómo hay que hacer las cosas, etcétera, ¿vale? Entonces, un elemento
prioritario normalmente cuando trabajamos este tipo de proyectos estratégicos y culturales es que el equipo de líderes esté alineado, ¿sí? Y a poder ser ese alineamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de que tratar de compartir unos valores y una manera de trabajar común, ¿vale? Y eso, como os podéis imaginar, y vuelvo al tema del tiempo, requiere un cierto tiempo, ¿vale? Continúo con los líderes para decir también, evidentemente, ¿no? Estos son proyectos muy estratégicos y cuidado, esto no es diferente a un proyecto de cambio importante de una compañía. Normalmente necesitas pues, un cierto nivel de sponsorship, patrocinadores, cuanto más arriba mejor, ¿no? Y también, pues, el compromiso de los líderes. Y ese compromiso debería ser, además, a lo largo, con visibilidad de los mismos, ¿vale? Para los demás, porque, como bien sabéis, normalmente las personas, ¿vale? En una organización, además, a cuanta más dimensión, más probabilidad de que ocurra lo que voy a decir, ¿sí? Cuando ves al líder, ¿sí? Implicado en el día a día, haciendo cosas de ese proyecto, pues tú tiendes a implicarte más porque el mensaje que te está lanzando la presencia del líder es esto es importante, ¿vale? Entonces, muy importante también este elemento, ¿no? Y ya para acabar de hablar de los líderes, hay un último elemento aquí que esto le llamo yo el viaje personal de conciencia, ¿no? Bueno, el viaje personal, ¿qué significa esto? Que parece aquí que, bueno, que, a ver, cuando haces un proyecto de transformación cultural y de cultura, hay un momento, siempre digo yo, en el que abres la caja de Pandora. ¿Vale? Y me explico, ¿vale? ¿Cuál es esa caja de Pandora? ¿No? ¿Y por qué digo el término de caja de Pandora? ¿No? El término de caja de Pandora, esa caja de Pandora, es ese momento en el que una parte importante de los líderes, si no todos, se dan cuenta, ¿vale? Que sí, sobre todo en aquellos casos donde nuestra cultura actual difiere bastante de lo que sería la cultura deseada a la que queremos ir, es decir, tenemos una brecha importante entre esos dos elementos, ¿vale? Pues el líder se da cuenta de ello, de que hay una brecha, y el líder se da cuenta de que evidentemente, ¿vale? La cultura de la organización no es algo que vaya separada de lo que él o ella hace, ¿vale? Sino que al final es el reflejo, ¿sí? De la manera de actuar y del nivel de conciencia de los líderes. Ergo, si tenemos que acercarnos a esa cultura deseada de futuro, yo voy a tener que ser un modelo ante los demás. Si decimos que la transparencia, por poner, como decía antes, o la confianza o la integridad van a ser valores que vamos a tener en la organización, yo voy a tener que ser un ejemplo de los míos. Fijaros, esa es realmente la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy elevado de proyectos de transformación cultural mueren cuando el líder se da cuenta de eso y se da cuenta de que no hay tutía. Esto no es delegable. Esto lo tengo que hacer yo, ¿vale? Entonces, infelizmente, muchas veces ahí, pues claro, a lo mejor no interesa continuar, ¿vale? Que sepáis, esto es súper importante. Y yo digo lo del viaje personal porque evidentemente ese tipo, ¿sí? De cambio de mentalidad, de evolución, de transformación de mentalidad va más allá de lo profesional. Es un pequeño viaje, ¿vale? Es un pequeño viaje, ¿no? Bueno, para no liarme más con eso, que ya hemos hablado, aunque después daré un par daré un par de cositas más ahí respecto a los líderes, porque como veis, pues creo que es uno de los temas más importantes. Otro tema singularmente relevante es esto que viene aquí a continuación, ¿no? Los procesos, las políticas que tiene la organización, los procedimientos, todo lo que llamamos un poco la estructura, ¿no? Eh, Fijaros, decía Richard Barrett, esta frase que yo estaba diciendo antes de los líderes, viene de Richard Barrett, ¿no? Uno de los grandes pensadores y autores, ¿no? En temas de cultura, dice, al final la cultura de la organización es el reflejo del nivel de conciencia de sus líderes actuales, ¿vale? Actuales, lo que estaba comentando ahora, y también del legado de los líderes del pasado, el legado de los líderes del pasado. Y me diréis, ¿y eso? Pero a ver, si ya no están en la organización, ¿cómo puede ser que influencien la cultura? Pues, ¿cómo la influencian? No con su presencia, pero sí que a veces lo aprenden porque, ¿qué ocurre en muchas organizaciones cuando vamos a trabajar en ellas? Que los procesos, las políticas, las sistemáticas, ¿vale? Cómo nos reunimos, cómo, sí, toda esa estructura, que en una organización son muchas cosas, ¿vale? Pues va por un lado y a lo mejor hay políticas y procedimientos y procesos que fueron aprobados hace 10 años y nadie los ha tocado, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que si se aprobaron hace 10 años y nadie los ha tocado, es decir,
actuales líderes no lo han hecho, ¿vale? Eso refleja la manera de pensar y de hacer las cosas, lo que era importante, lo que se valoraba, ¿vale? Hace 10 años, ¿vale? No es la primera vez que nos ocurre en una organización que cuando hacemos toda esta parte de alinear esas prácticas y políticas, ¿sí?, con la cultura hacia la que queremos ir en el futuro, nos encontramos que, recuerdo en un caso muy poderoso, porque ¿qué estaba pasando? A nivel de incoherencia, estaba pasando que teníamos una palabra maravillosa allí puesta que era confianza, esos valores declarados a los que hago mención, que había escogido el equipo de liderazgo y las personas de la organización. ¿Y qué pasaba? Que nos encontramos que políticas y procesos tan triviales como las notas de gastos de viajes, ¿vale?, de las personas, pues tenías que pasar por 7 autorizaciones para que te aprobaran un gasto de menos de 400 euros o 400 dólares, ¿vale? Imaginaros cómo el día a día lo que hago, tengo la palabra allí puesta, ¿no?, de confianza, y teóricamente es que confiamos en las personas, ¿no? Y después 7 autorizaciones y además toda la burocracia que conllevaba y el bottleneck, ¿vale?, a nivel de agilidad. Bueno, como ejemplo, ¿no? Otra cosa que ponemos ahí también es el no vivir los valores y la cultura en el día a día. A ver, procesos y políticas se tienen que tocar sin duda, ¿vale? Pero las personas de la organización tienen que notar en su día a día también que están pasando cosas y sobre todo que esas cosas que hemos decidido que va a ser la cultura, ¿vale?, pues estén presentes en mi día a día. Nosotros en los proyectos siempre proponemos, ¿vale?, que haya eventos, de hecho tenemos alguna metodología para trabajar eso, ¿vale?, lo que denominamos cumbres culturales, por ejemplo, ¿vale?, eventos, iniciativas del día a día que en centros de trabajo, en las fábricas, en las oficinas de tal, en los lugares normalmente donde las personas se juntan y conviven, ¿vale?, se empiecen a vivir, ¿sí?, cosas que tienen que ver con esa nueva cultura, ¿vale? Importantísimo. Y por último, no me extiendo mucho esto porque de comunicación, pues es un tema, creo, muy manido, evidentemente, pero también es muy importante todo lo que tiene que ver con la comunicación durante todo el proyecto de transformación cultural y sobre todo aquí un tema muy interesante es adoptar también, ahora que se habla tanto del storytelling, ¿no?, ¿vale?, no tener una comunicación, como digo yo, tipo siglo XX, muy de arriba abajo, sino dar la posibilidad también a las personas del medio y de abajo de la organización, de los niveles, ¿vale?, más elementales, de que a partir de la inspiración de las cosas que estamos haciendo, generen su propio storytelling también, de lo que significan estos valores, de lo que significa esta manera de trabajar u otra manera de trabajar. Decía yo antes lo de los líderes, importante, ¿no? Después de ver estas limitaciones, ¿no? Las organizaciones no se transforman, son las personas las que se transforman y particularmente los líderes, ¿vale?, los que realmente pueden, pues, transformar o no, ¿vale?, la cultura de la organización, ¿no? Decía también antes esa frase que comentaba, ¿no?, del reflejo del desarrollo, de la evolución de los líderes. No vamos a conseguir nunca, ¿sí?, llegar a un nivel de conciencia, ahora que se habla mucho de conciencia, en una organización a nivel cultural más elevado que el que marque el de su comité de dirección, ¿vale? Esto es una absoluta máxima, ¿vale? Fijaros, me encanta esta frase de Richard Rohr, pensador y filósofo, que dice: solo podemos guiar a las personas en su viaje de liderazgo consciente hasta donde nosotros mismos hemos llegado. Solo somos capaces de transformar a las personas en la medida en que nosotros mismos nos hemos transformado. A nivel de liderazgo creo que esto es importantísimo. Es decir, ¿qué legitimidad tienes tú si no eres un ejemplo ante los demás de decirle a los demás lo que tienen que hacer o cómo tienen que hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo vas a pregonarle tú a la gente que haga esto o lo otro si tú no eres ya un ejemplo haciéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es básica. Comentábamos también, y vamos a hablar de las fases en un proyecto de transformación cultural. Evidentemente, normalmente esto es muy amplio, depende del tipo de proyecto, pero nosotros al menos solemos trabajar con 3 fases. Una primera fase, ¿vale?, que denominamos la fase que normalmente, ¿vale?, vamos a tratar de co-crear esa nueva cultura, esa nueva manera de hacer las cosas o, ¿sí?, ajustarla, revisarla, ¿vale?, si es que ya tenemos una cosa que no va a cambiar mucho. Aquí es donde normalmente siempre está el diagnóstico de la cultura para saber dónde estamos hoy y entender en ese punto del que partimos y para también fijar una cultura meta, ¿vale?, que normalmente además debería ser lo más inclusiva y de alto consenso por parte de toda la organización. Como decía antes, siempre a través de herramientas de inteligencia colectiva, tratar de que eso no sea solamente el sueño, ¿sí?, o la manera de
ideal de ver las cosas de un determinado grupo, en este caso los líderes, ¿no? Una vez hemos pasado esta fase que normalmente tiene un diagnóstico, ¿vale? Y salen de aquí unos planes de acción, ¿vale? Para acercarnos a esa cultura futura y también, si existen problemáticas, ¿vale? Cierta toxicidad en la cultura, también van a salir acciones para tratar de corregir esas toxicidades, ¿vale? Casi siempre hay dos fases a continuación, ¿vale? No siempre, fijaros, aquí sí que las tengo en esta diapositiva en secuencia, pero a veces esta fase 2 y 3 pueden ser en paralelo, ¿vale? Casi siempre hay un segundo proyecto importante que siempre es lo que denominamos el alineamiento personal de los líderes, ¿vale? Es decir, sobre todo cuando en aquellos casos que los líderes están un poco alejados de ser el ejemplo de la cultura a la que queremos ir, habrá que trabajar con ellos para que sean ese ejemplo, ¿no? Y eso va a implicar que, pues va a implicar trabajar con algunas herramientas también de 360 con esos líderes normalmente, ¿vale? Para ver un poquito, pues, qué cosas hacen bien respecto, comparado con la cultura a la que vamos, qué cosas tienen que mejorar y generar ahí unos planes de acción. Normalmente aquí casi siempre lo hacemos con acompañamientos personalizados, con coaches ejecutivos también, toda esta parte, ¿no? Al equipo de liderazgo. Y después, una tercera parte que, como digo, a veces se solapan o están en paralelo, tendrá que ver con bajar abajo, claramente desplegar esos valores, esa cultura, ¿vale? Para que la gente los viva, como decía anteriormente, por un lado, con iniciativas que lleguemos de manera popular a todas partes, ¿no? Y por otro lado también tocar todas las políticas, procesos, estructuras que antes comentaba, que ese es uno de los grandes problemas a veces también y evidentemente también hay que tocarlo. Fijaros, cuando tratamos de unificar todo esto, ¿no? Ya hemos hablado de muchas cosas que están aquí, ¿no? Pero en nuestro modelo, ¿vale? Los elementos clave que normalmente hay que tocar a nivel de cultura son estas cuatro grandes cosas. De líderes y comportamientos ya hemos hablado, ¿vale? De procesos y sistemas también, de valores hemos hablado también y hablaremos ahora, pero muy rápidamente, ¿vale? Evidentemente también es muy importante tener un propósito, una estrella polar que nos guíe a todos, que nos dé además, ¿vale? Pues una trascendencia, que sintamos que trabajar en esta organización, ¿sí? Va más allá de ganar puramente un salario, ¿vale? O de que la organización consiga simplemente un beneficio económico. Y después está toda la parte que llamamos nosotros de simbología y ritos, ¿vale? Esto sería un poco lo que clásicos como Edgar Schein, ¿no? Uno de los grandes pensadores en cultura organizacional, llamaba artefactos culturales, ¿vale? Aquí ¿qué encontraríamos? Aquí encontraríamos desde los espacios que compartimos, ¿vale? Las oficinas, no es lo mismo que las oficinas estén abiertas en open space, ¿verdad? Donde las comunicaciones e interacciones son de una manera, que tengamos pues salas o oficinas pequeñitas, ¿vale? Cerradas unas con las otras, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, ¿vale? Que todo el mundo pueda acceder al parking en el edificio, que solo pueden acceder algunas personas, ¿vale? Todas esos simbología, mensajes que lanzamos a la gente sobre lo que es importante o quién es importante aquí, quién no lo es. Fijaros, elementos que tienen que ver con el poder incluso. ¿Quién promociona en esta organización? ¿Vale? ¿Qué áreas promocionan más? ¿Qué áreas promocionan menos? ¿A quién se despide en esta organización? Todos son elementos, ¿vale? Simbólicos que están diciéndole a la gente, lanzándole mensajes de lo que es realmente importante hacer aquí o no hacer, o no hacer, ¿eh? O no hacer, ¿vale? Incluso, ¿vale? ¿Cómo celebramos? ¿Vale? Si es que celebramos, porque hay muchos lados donde no se celebra nada o celebran los cuatro de arriba y se acabó, ¿vale? Pero todas esas cosas claramente son esa parte de símbolos y ritos que comentamos. Bueno, y hay unas cuantas más, pero voy muy rapidito. También comentábamos, os íbamos a decir algunas metodologías que pueden ser interesantes, ¿vale? Y útiles, a nosotros nos resultan útiles para la transformación cultural. Voy muy rápido aquí. Por supuesto, un diagnóstico. El diagnóstico, yo lo he comentado ya antes, un poco que nos dé un punto de referencia a dónde estamos hoy, la cultura actual, hacia dónde queremos ir, cultura deseada. ¿Dónde está el equipo de líderes? ¿Es parecido al global de toda la organización o es diferente? ¿Sí? ¿Qué grado de evolución? ¿Vale? Tiene que ser simplemente un pequeño ajuste entre la cultura actual y deseada o tiene que ser una disrupción, una transformación muy grande. ¿Hasta qué punto esté alineado también esa cultura deseada con la estrategia? ¿Vale? Nosotros somos partidarios, conocemos en el mercado muchas herramientas, por ejemplo, Human Synergistics, el modelo de Denison, ¿vale? El modelo de Quincy, ahí no me acuerdo ahora del otro señor, bueno, el Competency Based System también,
pero somos partidarios, todos esos son modelos que están en el mercado y que son fuertes, ¿vale? Del modelo de Barrett. ¿Por qué? Pues básicamente porque es sistémico, no creemos todos los que acabo de comentar, no son sistémicos, ¿vale? Claramente la manera de utilizarlo, ¿vale? Porque es modulable, podemos utilizar para las personas, diagnósticos de liderazgo, para las organizaciones, para los equipos, etcétera, porque hay más de 7.000 organizaciones que lo están utilizando, porque gusta mucho, porque tiene una lógica, porque solo son 3 preguntas, porque se tardan solamente 5 minutos, entre 5 y 8 minutos en contestar, ¿vale? Pero también utilizamos, porque evidentemente eso es para hacer el diagnóstico, ¿vale? Tanto de cultura como de líderes, ¿vale? Pero después también utilizamos otras herramientas, por ejemplo, para navegar todo ese tiempo, porque son proyectos los de cultura de varios años, siempre que al abrir la caja de Pandora quieran continuar, ¿eh? Que es lo que he comentado al principio, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, herramientas como Happy Force, una herramienta magnífica para todo lo que tiene que ver de la gente que se comunica entre ellos de manera confidencial y podemos saber hasta qué punto lo que estamos haciendo, ¿sí? Es bien recibido por la gente, es comprendido, ¿vale? Cuánta gente es fan de lo que se hace, cuánta gente es detractor, ¿vale? Incluso en modo redes sociales se puede hacer. Humanizadas, otra herramienta muy interesante. Si tienes la valentía y el coraje de querer que tu cultura, ¿sí? También no solamente nos quedemos en lo que piensan los empleados, sino también lo abramos a otros grupos de interés y lo relacionemos con elementos de ESG, ¿vale? Es decir, de sostenibilidad, de responsabilidad social, ¿vale? De gobernanza, ¿vale? Y por supuesto también, para nosotros una de nuestras favoritas, todo lo que tiene que ver con el diálogo apreciativo, ¿vale? Con Appreciative Inquiry, ¿okay? Que sobre todo es un modelo muy sistemático, ¿vale? Pero que a la vez ponen en el centro a las personas y sobre todo ensalza todo lo positivo de las mismas, ¿no? Y sus fortalezas y todo lo que tiene que ver con sus buenas prácticas. Eso normalmente, cuando vas a trabajar una cultura futura, no hay que olvidar nunca tampoco lo bueno que ha habido en el pasado, que a lo mejor no hay que tirarlo por la ventana, ¿no? Y para eso nos sirve. Darío, yo creo que hasta aquí, porque igual me he excedido un poco, para no liarnos mucho, ¿cómo va eso? No sé si hay preguntas o... Pues muy bien, sí, las hay. Bueno, sobre preguntas todavía no, pero aquí están muy interesantes las respuestas que las personas que se conectaron hoy indagaron, ¿no? Temor a preguntar cuáles son las mayores barreras a la transformación cultural, miedo a equivocarse, no hay tiempo, bloqueo por parte de dirección, la tradición y liderazgo cauto. Así que, bueno, pues también La tradición. buena tomada de pulso, ¿no? A lo que vosotras y vosotros sentís a lo que os habéis enfrentado. Ujú. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ujú. Pues muchas gracias por las observaciones. Fíjate, muy interesante lo de la tradición, ¿no? ¿Vale? Claramente es verdad que a veces las organizaciones con culturas más conservadoras, pues poner en entredicho lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? A veces pues les cuesta, ¿no? O no les gusta, ¿no? Porque al final los estás sacando un poco de su zona de confort, ¿no? Darío, no sé si hay alguna pregunta. Yo también Sí, estaba bien, bueno, mirando mientras van llegando, que ya veo que os estáis animando, Edgar comenta, ¿no? Que bueno, te da las gracias por compartir en la parte de la presentación esta parte explicativa con ejemplos de tu experiencia. De nada, Edgar, estupendo. Me alegro que intentamos un poco explicar pues las cosas en base a la práctica, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Pero gracias a ti, Edgar, por tu comentario y por estar aquí. Sí, sobre todo tal vez también por tal vez transformar las inquietudes o las barreras en preguntas, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien escribía, ¿no? Temor a preguntar. ¿Cómo tú resuelves, Víctor, cuando tal vez líderes o la parte del equipo, ¿no? Tiene miedo a preguntar, ¿no? Entiendo que tal vez esta barrera es que se han enfrentado a líderes que llegas con el planteamiento de saben que tienen un dolor, estás aquí como consultor para ayudarles y le dices, bueno, vamos a preguntarlos y lo primero que escuchas es, no, espérate que mejor, y bueno, y lo has dicho, ¿no? Mejor no mover el avispero porque de pronto, ¿qué se abre, ¿no? ¿Cómo has respondido tú a este temor por Mira, parte de algún líder? a ver, sí, fíjate, te voy a poner, se me ocurre un ejemplo ya muy claro de esto, ¿no? Que es cuando yo siempre
intento, pues, cuando hablo con líderes de organizaciones, ¿no? Pues os comentaba antes, ¿no? Cuanto mayor participación tengamos, ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? ¿Vale? No solamente en la etapa inicial, sino después también, por supuesto, ¿no? Y cuanta mayor personas puedan participar en, si hacemos encuestas, focus groups, hagamos lo que hagamos metodológicamente, pues mejor, ¿no? Y entonces te encuentras con organizaciones y con líderes que te dicen, uy, 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 espera, espera un momento, un momento. Pero le vamos a preguntar a todo el mundo, eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. ¿Vale? Esa es, por ejemplo, me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado, o sea, y me ha pasado no una vez ni dos, ¿vale? Entonces tú les cuentas, ¿no? Evidentemente que sería mucho más deseable, pero bueno, un primer temor, ¿vale? Un primer temor, un primer miedo es ese, ¿no? Uy, vamos a preguntar a la gente qué dirá, a ver cómo nos van a dejar, a ver si nos van a dejar verdes aquí, ¿no? A los de liderazgo. Entonces, bueno, fíjate, uno de los temas importantes, ¿no? A nivel de liderazgo, antes que hablábamos de liderazgo, ¿vale? Es un proyecto de este tipo normalmente, ¿vale? Hay que tener valentía, hay que tener coraje, ¿vale? En el Ujú. nivel de Barrett, en el modelo de Barrett, perdón, el coraje y la valentía están en el nivel 4, en el nivel de transformación y de evolución. Difícilmente vas a evolucionar si no tienes la valentía, ¿vale? Ni siquiera de preguntarle a la gente. Entonces, bueno, yo Claro. creo que ahí ese es uno de los puntos, ¿no? Tratar de que, bueno, de que la gente participe el máximo, ¿no? A lo mejor, pues yo soy consciente, ¿eh? Hay líderes que no están preparados para esto o tienen miedo, ¿no? Porque al final eso normalmente es miedo. Eso es Claro. miedo. Y también tiene que, como bien sabemos, los que trabajamos con personas, ¿no? Pues el miedo es un tema que también normalmente tienes que trabajar, ¿no? Sí, Individualmente. Ujú. definitivamente. Catalina nos pregunta, ¿cuánto suele tardar el proceso de cambio cultural en una organización? Muchas gracias, Catalina. Muy buena pregunta también. Mira, uy, ahí es que depende, ¿no? Pero más o menos esas tres fases que nosotros hemos puesto, ¿vale? Es decir, en el mejor de los casos, y si salvamos ese momento, ¿no? De dificultad de caja de Pandora con los líderes, ¿vale? Que existe en muchos sitios, no siempre, pero existe, ¿vale? Pueden ser, son proyectos que normalmente se van a 3 años aproximadamente, ¿vale? Pero a partir de ahí, también te digo, cuidado, no quiere decir que 3 años ya estás, ya no. O sea, a ver, normalmente hay que tratar de hacer un seguimiento, monitorizar, a ver qué está funcionando, qué no, ¿vale? Me ha pasado, mira, en una organización, tengo un ejemplo ahí interesante, en una organización que hicimos un proyecto muy chulo, que mejoramos mucho con los indicadores, uno de los indicadores que algunos conoceréis si os habéis familiarizado, si estáis familiarizados con el modelo de Barrett, con la entropía, ¿vale? Reducimos la entropía que tenía un 40%, que es mucho, ¿vale? La redujimos 14 o 15 puntos, está muy bien en un año y medio solo, ¿vale? Y después hubo un cambio de liderazgo, un cambio de dirección en la organización. Y no les vimos durante 4 o 5 años y nos volvieron a llamar. Casualmente nos volvieron a llamar porque el proyecto les había gustado y tal. ¿Y qué pasó en esos 4 o 5 años? En España tenemos una frase que es un poco así brutota, que es aquello de la cabra. Si tú dejas que la cabra tira, la cabra tira al monte, ¿no? Si tú la dejas, se va suelta y para el monte. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué pasó allí? Que efectivamente la cabra fue para el monte y volvimos a medir y nos volvió a aparecer un 40%, un 41% para ser más exacto, de entropía. ¿Qué había pasado? Que no se había hecho un poco, habíamos hecho una mejora muy palpable, pero después eso no se había consolidado, ¿no? En la organización. Entonces, bueno, eh, puedes volver otra vez atrás, ¿no? Infelizmente. Ujú. Así es. Alguien escribió por aquí, cuando pones en marcha a un equipo de líderes para impulsar la transformación con iniciativas y acciones, ¿es normal que haya un momento de confusión y escepticismo? Pues a ver, sí, 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 puede ocurrir. Ahora bien, claro, claro, yo aquí, esta pregunta como es muy genérica, si las iniciativas han salido en un proceso participativo, ¿vale? En el que yo vuelvo, al tema de la participación de la gente. ¿Por qué? Porque si son iniciativas que tienen sentido con todo lo que ha salido y se ha dejado participar a la gente, su opinión se ha escuchado, ¿vale? Pues normalmente no va a haber tantas dudas. Esto la experiencia me lo deja muy claro, ¿vale? Ahora bien, si se ha hecho un proceso muy de top-down, ¿no? Muy de arriba a abajo, en el que a lo mejor no ha participado la gente arriba, ahí abajo, perdón, tanto, etcétera, puede haber momentos de duda y confusión.
No sé si nos ponen algo más por ahí que a lo mejor tenga que ver con esto, sí. ¿No? Edgar comenta, los líderes dicen sí, pero después no dan tiempo, se olvidan o no dedican tiempo para sí mismos ni para sus equipos. ¿Qué hacemos? ¿Repetir y recordar? ¿O quizás aún no ha llegado el momento adecuado para la empresa y su momento de transformación? A ver, sí, es muy buena reflexión también y pregunta, Edgar, y muchas gracias. También gracias antes a la otra persona por la otra pregunta. Em, la verdad es que, claro, es muy probable, yo siempre digo, el tema, a lo mejor no es el momento, puede ser, sin duda, ¿no? Pero también te digo una cosa, Edgar, ¿es que hay un momento perfecto para empezar un proyecto de este tipo? No, no lo hay normalmente. Y más con la velocidad que llevan las organizaciones, los líderes, etcétera, no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo creo que es muy importante eso que ponía yo antes del viaje ese personal, ¿no? Y de trabajar, el líder un poco, trabajarse a sí mismo y tener el coraje y la valentía de afrontar, ¿no? Esa etapa, ¿no? En su vida. Si no se afronta, probablemente pues no va a ser nunca el momento. Pero si realmente queremos desde el liderazgo hacerlo, pues va a tener que afrontar esa parte en algún momento, ¿no? Sin duda. Así es, gracias. Muy bien. Bueno, pues si te parece, yo creo que habíamos dicho que íbamos a estar, no tanto para que no fuera muy largo, ¿verdad? Estamos ahí al borde, pero sí que nos falta una cosita simplemente, ¿vale? Comentar un par de minutos ahí de publicidad antes de marcharnos, por así decirlo, ¿vale? Que es que tenemos nuevas fechas por si alguien tiene interés, ¿vale? A partir del 10 de marzo, 10, 17, 19, 21 y 31 de marzo vamos a llevar a cabo una nueva edición de la certificación en diagnósticos de cultura de Barrett, ¿vale? Por si alguien tiene interés. Y además, ¿sí? Deciros que las personas que habéis venido o veáis este vídeo hasta este viernes, hasta pasado mañana, ampliamos, se acababa hoy el plazo del Early Bird y ampliamos el Early Bird, es decir, un porcentaje de descuento interesante de un 10% hasta el viernes. Por otro lado, también las personas que estéis interesadas en la certificación de liderazgo, que esta es una que hacemos en menos ocasiones, las fechas van a venir después, a continuación, en el mes de abril, 1, 3, 7 y 10 de abril del 2025. Y bueno, simplemente, por supuesto, cualquiera que esté interesado, por favor, que se ponga en contacto con nosotros. Estaremos encantados de poderos atender, ¿vale? Y por supuesto, si queréis participar en alguna de las mismas, pues muchísimas gracias. Y Darío, no sé si hay algo más, si hay alguna pregunta más por ahí. Nada más, gracias. Nos mandan ánimos, equipo. Hay que crear un mundo con más valores conscientes en la empresa, líderes, empleados y clientes. Así es, Edgar, es el objetivo, es la misión. Sin duda, Edgar, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y que nosotros lo veamos, que lo veamos más, que eso es lo que también nos hace más ilusión, ¿no? Que lo veamos un poco. Yo creo que sí que ha habido una evolución positiva, de lo que nos encontrábamos en las organizaciones hace 15 años, más o menos, 10 15 años a la actualidad. Pero bueno, todavía mucho por hacer, sin duda. Pues nada, muchísimas gracias a todas y todos los que habéis estado por aquí. Encantado de saludaros y muchísimas gracias también a ti, Darío. Y nos vemos en la próxima. Va a haber más webinars. Estar atentas y atentos que va a haber más cosas seguro. Muchísimas gracias a todos y a todos. Un abrazo Así fuerte. es. Gracias, Catalina, Edgar y compañía. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chao.